Omar. Días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo va tu cuarentena? Muy bien, aquí tratando de cumplirla. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por tomar nuestra llamada. Omar, ¿qué opinas de todo este gran limbo, desmadre jurídico que hay en estos momentos entre la ley de la Asamblea, el decreto 19, el que 26. sustituye el 18, que ya se lo bateó la Sala Constitucional? Y mientras tanto la Asamblea pues emitió una ley que el presidente adelantó sin conocerla que la iba a vetar. Y bueno, y el comité para velar por los 2.000 millones de dólares. Ese ya Ah, parece noticia vieja. ajá. Bueno, les iba a preguntar qué teníamos de desayuno primero esta vez, pero Ay, no ha venido No San ha venido Martín. todavía, pero ya vendrá en camino. Ya vendrá. ok. Bueno, a mí me parece inaceptable y hasta indignante que las disputas entre los poderes del Estado pasen a ocupar las primeras planas y una preocupación principal dejando hasta en un plano secundario a lo que debe ser el centro de atención en este momento, que es la atención a la pandemia. Me parece inaudito que nos ocupemos más ahora de hablar de esto, ¿verdad?, en vez de estar unido todo el país enfrentando este problema serio. Y creo que un país no se puede gobernar por caprichos, por dimes y diretes, ¿verdad?, por posturas inflexibles. Creo que urge y debemos reclamarlo así, un diálogo sensato, no un diálogo de sordos, es decir, diálogo pero aprobame esto, si no me aprobas esto. Urge un diálogo de verdad donde se vean las razones del otro, ¿verdad?, para llegar a consensos. Necesitamos consensos mínimos. Omar, ¿verdad? antes que sigas, yo te quiero preguntar cómo lees lo siguiente. Tú escuchas al secretario privado, al secretario jurídico de la Presidencia de la República en las conferencias de prensa decir, señores, dialoguemos, pongámonos de acuerdo. Y tú escuchas también a los diputados diciendo lo mismo, o sea, esto hay que dialogar, hay que lograr consensos, pero todo se ve en discurso y en la práctica no sucede eso. Exactamente, Diana Verónica. Lo que pasa es, por eso decía yo que necesitamos un diálogo de verdad, no un diálogo de sordos, porque decir, dialoguemos, aquí está mi postura, la aprueban o no la aprueban, la tienen que aprobar el jueves, y si no la aprueban, no hay, es decir, eso no es diálogo, eso es tratar de imponer mi visión, lo que hace falta de verdad es flexibilidad, apertura, honestidad, dejar los intereses electoreros a un lado y pensar en este país. Omar, pero vaya, a mí me da la impresión, y es mi impresión personal, que estos llamados al diálogo, al menos del lado del gobierno, se hacen por discurso, porque a la vez, por otro lado, o a veces en el mismo discurso, hay una intencionalidad de hacer quedar mal al adversario, a la asamblea, es decir, siempre hay un discurso político metido en este llamado al diálogo, porque ¿cómo le vas a decir? Son una escoria. ¿Cuál es la otra palabra? Son ridículos. Pero sí, sentémonos. Ajá. O sea, y ya sabemos que en el 2021 las cosas van a cambiar. Exacto, es muy difícil entablar un diálogo con todas las condiciones que se requieren para que sea verdadero cuando hay este tipo de actitudes. En la conferencia de lunes 18, que por primera vez sacó de la burbuja el presidente de las redes sociales y de Casa Presidencial, yo vi algunas luces que no había visto antes, ¿verdad? Por ejemplo, hacerlo fuera, ¿verdad?, en un ambiente más o menos real, como lo han hecho todos los presidentes en este tiempo. Vi, por ejemplo, un buen signo en la conferencia de prensa, donde se sometió al escrutinio de la prensa, me pareció. Eso no lo habíamos visto en toda la emergencia. Fue propositivo el presidente, ¿verdad? Otra cosa es que sea cuestionable o no la propuesta, pero por lo menos lanzó una propuesta, no lo había hecho en todo este periodo.
Además, a regañadientes, despotricando, diciendo que no está de acuerdo, pero dijo, me someto a la resolución de la sala y la acepto. Eso nunca lo habíamos visto en este tiempo del presidente. Entonces, Luz, lo que pasa es lo que ustedes dicen. A la par de estas luces todavía se ciernen sombras sobre la situación. Por ejemplo, dijo que los magistrados que tenemos en este momento son lo peor del país, ¿verdad? Y el gobierno es lo mejor, no del país, de la historia del país, ¿verdad? Llamó otra vez a los mismos de siempre, y toda serie de epítetos que ya los conocemos que hacen difícil entablar un diálogo con alguien que está insultando. Eso no es una actitud propicia para la conversación, no es una actitud que alienta el diálogo. Entonces, pero yo creo que esos signos hay que seguirlos empujando, que salga ya el presidente, ¿verdad? Que sea propositivo, no como esta vez que lo fue, pero lo fue con una propuesta, digamos, condicionada, ¿no? Súper condicionada, o la aceptan o no, o me la aceptan toda o no la aceptan. Este discurso, ¿verdad?, de estás conmigo o estás contra mí, creo que le está haciendo mucho daño al país. La mayor consecuencia es que ha dividido a la nación en dos bloques, ¿verdad? Y no deja lugar a grises. Y el mundo no es blanco y negro, hay muchas tonalidades de grises, ¿verdad? El que yo critique no quiere decir que esté en contra del gobierno, quiere decir que a lo mejor quiero que mejore, ¿verdad? Exacto. Porque la crítica constructiva creo que nos ayuda a mejorar. Sí. Pero esto no ha tenido cabida. A ver, Omar, y yo quisiera agregar un elemento a esto. Tiene dividido al país, pero creo que sí vemos una parte gris en donde no estamos nadie está en contra del Ejecutivo. Lo que estamos diciendo es, esa no es la forma adecuada de hacer las cosas de acuerdo al Estado de Derecho que estamos viviendo. O a lo que esperamos, pues. Exacto. Tú comenzaste esta plática diciendo, lo más importante es la salud, ¿verdad? Hoy por hoy, este es un problema, una emergencia de salud. Entonces, si es una emergencia de salud, quisiéramos estar viendo a las personas profesionales de la salud trabajando en conjunto con el órgano ejecutivo, ¿verdad?, para hacerle frente a esta situación. Y ahí tienes a un colegio médico en donde están dos de los más importantes infectólogos del país que entienden del tema del coronavirus, que pasan pidiendo que por favor los tomen en cuenta y que están dispuestos a trabajar. Entonces ahí es donde se te crea esta situación de, por favor, siéntense, dialoguen y tomen de lo mejor de lo mejor. Pero no sucede. Exactamente. Esto se amplía a otras dimensiones de la vida nacional. Estoy de acuerdo, esta es una emergencia sanitaria, pero ya estamos en una emergencia económica también, ¿verdad? Producto de la misma. Y yo creo que el país está viviendo crisis. La primera, por supuesto, es la crisis de salud, la crisis por la pandemia del COVID-19, pero también ya estamos en una crisis económica. Los números están a la vista. La pérdida de empleos que se viene, si no se hace algo, será tremenda. Y estamos en una crisis democrática, una crisis de la institucionalidad nacional. Y estas tres, advierto yo, nos pueden llevar a una cuarta crisis, que sería realmente lamentable para el país, una crisis social, ¿verdad? Esta gente desesperada que se le acaban los alimentos y no puede salir, hay que buscar alternativas, hay que dialogar, ¿verdad? Lo que pasa es que el gobierno ha implementado un discurso maniqueo, digamos, que pone como que las cosas son en una dicotomía, o estás conmigo o estás contra mí. O solo la salud o solo la economía. O estás a favor de la vida o estás a favor de la muerte. Ahorita es, si tú quieres que se abra la economía, entonces quieres que la gente se muera. Exactamente. Entonces todo lo que contradiga este discurso lo ubica uno del lado de los malos. Lo ubica uno del lado de los que desean la muerte. Lo ubica uno del lado de los que no estamos a favor de la salud. Sin embargo, lo curioso es que todo este discurso es un boomerang.
para el mismo gobierno y especialmente para el presidente de la República. ¿Tú crees que es así? Porque yo veo que en buena parte de la población el discurso le da réditos al presidente. O sea, no, es que el presidente cuando habla, no habla para nosotros. Yo estoy convencido y unos analistas en comunicación me explicaban eso precisamente estos días. Después de la academia yo le decía, yo no le puedo seguir el hilo, es que no está hablando para ustedes, para nosotros, está hablando para esa gente. Ustedes saben que hoy las afinidades electorales no se mueven por razones, se mueven más por emociones, ¿verdad? Y no precisamente las emociones más positivas que puede haber. Más bien, si se mueve en el campo de las redes sociales, lo que abunda ahí es la negatividad, los insultos, ¿verdad? Y el presidente nos da cátedra en esto. Yo en eso le doy su mérito, pero para el fin que él quiere. Lo que quiero decir, Diana y Tony, es que los mismos argumentos que él emplea contra los que no piensan como él se le pueden aplicar al mismo presidente. Por ejemplo, critica a la Asamblea Legislativa de haber recibido a ANEP, ¿verdad? Sin embargo, revela en el mismo discurso que se reunió con el gran capital directamente. Nadie, ningún funcionario, ningún de los otros dos poderes del Estado, ni de la Asamblea en esta emergencia, ni de la Corte Suprema de Justicia ha sido digno de reunirse personalmente con el presidente. Sin embargo, el gran capital, o los que algunos llaman los dueños del país, otros le dicen los torobosos, ustedes sabrán mejor que yo es. Sí, los torobosos, los dueños ¿verdad? de la finca. Exacto, se reúne directamente y acuerda una ruta con ellos, que es la que ha propuesto, ¿verdad? Dice que los que no lo apoyen están a favor de la muerte para culpar al gobierno, pero es precisamente lo que él está haciendo. Los que no comulgan con sus ideas son acusados de estar en contra de la vida y a favor de la muerte, ¿verdad? Uh-huh. Creo yo que este tipo de discursos se le revierte, ¿verdad? Omar, sobre esta reunión con el gran empresariado del país, con parte del gran empresariado del país, el presidente ha venido diciendo que Arena y el FMLN responden a los intereses de los grandes capitales de este país, ¿verdad? Llámese pues sí, ¿verdad? La oligarquía, los dueños del gran capital de este país. Y entonces el presidente ha venido diciendo que son los que están detrás de lo que quieren implementar Arena y que ahora el FMLN también se les ha unido. Entonces, ¿cómo interpretas tú eso? Y de repente lo ves reunido con el gran capital de este país y todavía cuando sale a dar declaraciones a la prensa, dice, he acordado con ellos. Entonces, ahí estaban Ricardo Poma, Roberto Morray Mesa, Francisco Calleja, Roberto Crit, Alexandra Araujo, de Sola, Víctor Saca, Víctor José Saca, Andrés Tesac, Mario Salaverría, Diego de Sola, Eduardo Alfaro y Fidel Chávez Mena. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? Precisamente es lo que les estoy tratando de decir. Su diatriba en contra de la Asamblea Legislativa, diciendo que siguen, digamos, las órdenes de ANEP, se desdice cuando él anuncia públicamente que llega a un acuerdo con el gran capital. Miren, cuando aparecen estos personajes es que el país está pasando momentos difíciles. Acuérdense cuando iban a gestionar en tiempos del gobierno de Mauricio Funes el segundo paquete de Fomilenio, no sé si recuerdan quienes acompañaron al secretario de la presidencia técnico, ¿verdad? Allá a Washington, fueron los mismos personajes. Cuando hay situaciones así difíciles, aparecen. Este momento realmente es difícil, no solo por la emergencia sanitaria, sino, como dije al principio, por estas diferencias políticas que también tienen un trasfondo económico, aunque los voceros de ANEP dicen que no están divididos. El que el presidente llegue a unos acuerdos directamente con el gran capital y desconozca los acuerdos a los que ha llegado la ANEP la Asamblea Legislativa con insumos de ANEP, aunque también entiendo que escucharon al colegio médico, a estos infectólogos que mencionaba Diana Verónica, escucharon a instancias de la academia. Eso dice que algo está pasando,
hay una lucha de poder que no sale a la luz, que no solo es política, es económica, pero que toma tintes políticos. Eso es lo lamentable para mí. Ujú. Que estas luchas son las que se impongan en la agenda nacional y no tengamos en el centro a las grandes mayorías que están pasándola difícil, ¿verdad? Por la emergencia sanitaria, pero por las consecuencias económicas que estamos teniendo ya. Ahora bien, hay que tomar en cuenta entonces que esto de que la oligarquía, que el gran capital, que el empresariado no quiere que el país salga adelante y quieren seguirlo manejando como su finca, pierde validez cuando el empresariado aparece en momentos neurálgicos y en donde el presidente incluso dice hemos llegado a acuerdos. Y yo te quiero agregar un elemento, Omar. Cuando el presidente Sánchez Serén fue también a Estados Unidos a pedir apoyo para los países del Triángulo Norte, para el Asocio para el Crecimiento, para el proyecto Asocio para el Crecimiento, ¿quiénes fueron en la delegación? El gran capital de este país iba acompañando al presidente Sánchez Serén. O sea, siempre, o sea, no te podés pelear con el gran capital. Lo que pasa es que también estos personajes tienen una resonancia a nivel internacional. Si te entendés, con el gran capital tenés más posibilidades de ser escuchado, el país es mejor visto, ¿verdad? Acudir a ellos, sobre todo en estos casos que estamos hablando, como que ante el mundo te dice, miren, estoy con los que tienen más poder económico en el país. Ustedes saben, por ejemplo, no sé si vieron el comunicado de la ONU, ¿verdad? Preocupada por el respeto a la ley en El Salvador, la Michelle Bachelet, que ahora ocupa un cargo en la ONU de derechos humanos, también se ha pronunciado. Human Rights Watch también ha hecho pronunciamientos. Entonces estamos en el ojo internacional, no de la misma manera que estamos a nivel local, ¿verdad? Hay preocupación por esta imagen de autócrata que se ha labrado a sí mismo el presidente, y eso descalifica al gobierno, incluso en esos catálogos de puntuación para ser sujeto de préstamo. Algunos dicen que lo que está pasando le afecta tanto al gobierno que puede dejar de ser sujeto de préstamo, que nadie le quiera comprar, por ejemplo, CETES, soletes que pongan en el mercado. Entonces recurrir a esta gente que son palabras mayores en términos económicos también le da este prestigio, esta credibilidad al gobierno. ¿Verdad? Es una estrategia también que se respalda. Acuérdense, en la primera conferencia de prensa del presidente también apareció el señor Roberto Murray Mesa con él, ¿verdad? Como representante de este sector. A su derecho. Pero bueno, Omar, Tony, yo respeto mucho los esfuerzos empresariales de todos estos grandes empresarios. Sin embargo, vaya, cuando el presidente se reúne con 14, 15 personas ahí en esta sala de Casa Presidencial, pues vaya, yo como micro, mediano, pequeño empresario, yo lo que pienso es que, o sea, yo no estoy ahí representado, es decir, 15 personas toman decisiones que a mí me afectan, pero yo no tengo ahí una representación. Yo tuve oportunidad de participar en una reunión con representantes de ANET, y yo, en son de broma, esto es una infidencia que estoy haciendo, y les dije, aquí están los meros meros. Y alguien también en son de broma me dijo, los meros meros no estamos aquí. Aquí estamos los que... Me dijo, y creo que aplicado a este momento, creo que decían verdad, ¿verdad? Porque estas personajes están más allá, por no decir más arriba de la NET, ¿verdad? De todas estas gremiales que sí se sienten representadas en la asociación, estos están más allá del bien y del mal en esta cosa. A ver, pero vaya, es decir, por otro lado, yo escuché a Jorge Asmún, presidente de la Cámara, de la Cámara de Comercio e Industria, de la cual Diana Verónica y Tony sí somos afiliados. Sí, ahí estamos. O sea, yo sí me siento representado, nosotros ahí estamos afiliados. Por lo menos estamos afiliados. Por lo menos estamos afiliados y pagamos nuestra cuota de la Cámara de Comercio.
eh, dijo, bueno, es que no es lo mismo reunirse con los empresarios que reunirse con las gremiales, dijo, y estableció ahí una diferencia. Sí, exactamente. Ustedes saben que cuando el presidente desconoció el nuevo liderazgo de la ANEP, ¿verdad? Inmediatamente una reacción de todas las gremiales que se sienten representadas en la ANEP, ¿verdad? O sea, esta asociación sí tiene representatividad bueno, lo acaban de decir ustedes, que se sienten representadas en Cámara Sal. Bueno, y Cámara Sal también en la ANEP, porque exacto. lo ha dicho Es que don Cámara Osvaldo. Sal es parte de la NEP. Exactamente. Entonces, pero los otros, ¿quiénes representan? A ellos mismos, ¿verdad? Con todo lo que tienen. Sin embargo, el presidente, yo creo que en otro exabrupto desconoce al liderazgo y en un momento específico y difícil que estábamos viviendo, que fue después de la renuncia del comité, si ustedes recuerdan, interpreta las críticas como un boicot al gobierno, lo cual no es así, ¿verdad? Como ya muy bien decía Diana, hay muchos grises, muchas tonalidades. Sí. Yo puedo estar en desacuerdo con algunas medidas, pero no quiere decir que estoy en contra del gobierno, porque cuando a un gobierno le va mal, esto ya se repite mucho, pero nos va mal a todos. Por supuesto. Mira, ¿verdad? aquí hay un yo comentario. quiero que le vaya bien al gobierno, no comparto, pero bueno, es el presidente, le tengo que hacer caso, aunque no me guste. Así como a él dijo que no le gusta la resolución de la sala, pero que se va a someter. En eso consiste la democracia republicana, en someterse a los tres poderes del Estado y al control entre ellos de los poderes. En eso consiste, no consiste que vas a estar de acuerdo siempre, consiste en que te vas a someter a la institucionalidad y a la legalidad. Aquí hay un comentario creo que es un número. Es un número del exterior. Del exterior, terminación 0166, que dice, yo apoyo al presidente, no se puede dialogar con lo que está podrido. Perdónenme, pero el sistema político en El Salvador no tiene credibilidad. Y yo, o sea, concuerdo con que no tienen credibilidad. Exacto. Cuando la Asamblea bloquea el plan económico del Ejecutivo, ¿eso no te afecta? Y me hace la pregunta a mí. ¿Por qué en ese caso no das tu opinión? Me dice, ahora entiendo, estás defendiendo el status quo. No, yo creo que entramos en la misma línea, es decir, si uno critica, no necesariamente estás en contra, ¿no? Es porque, pues sí, uno creo que tiene ojos y algún entendimiento y un contexto de la situación, y aparte estoy en mi derecho de hacerlo. Ahora, yo no sé a qué plan económico del Ejecutivo se refiere, porque lo que hemos conocido es el que ampara, por ejemplo, los $1,000 millones, ¿verdad? Ahí tiene mucho que ver el tema económico, y nunca hemos dicho que estamos en contra. Lo que estamos en contra es en que no haya diálogo y que no haya estudio de los fondos, de la utilización de los fondos, el escrutinio de los fondos. También es así que Omar Serrano formaba parte de esa comisión que iba a verificar el destino de esos fondos y tiró la toalla. Y Omar, precisamente si tú estabas allí, si tú aceptaste en nombre de la UCA estar allí, es porque crees en ese proyecto de los $1,000 millones. Nuestra intención era aportar, ¿verdad? Exacto. Lo valoramos mucho porque sabemos por qué se ha caracterizado este gobierno, pero entre el equipo vimos que era una oportunidad de incidir en el buen manejo de los fondos, en la transparencia de los mismos, y a que se tomen decisiones con el mayor rigor técnico posible. Lamentablemente, ya ustedes saben lo que pasó, no se pudo hacer, y una vez dijimos hasta aquí, porque en realidad irrespetaron, creo yo, a los miembros de la sociedad civil, y me atrevo a decir que respetaron a miembros incluso del gobierno, porque cuando nosotros reclamamos por qué habían hecho una propuesta de reforma al decreto sin la participación nuestra, los funcionarios que estaban presentes no nos pudieron dar razón porque no conocían. Omar, ¿verdad? cuando... Decisiones que se tomaron fuera del comité. Tú pero decís que ni ellos sabían. Te encasillan, ¿verdad? Sos antipatriota, no apoyas al gobierno. Bueno, yo no es que no lo apoye, pero no estoy de acuerdo en esta manera de proceder y no me voy a prestar a decir sí a algo que no conozco, que se decidió
fuera del dominio del comité, ¿verdad? Pero creo que este es parte del éxito que ha tenido el presidente, en decir esto. Yo apoyo al presidente, es que si uno lo critica, no es que no apoye, queremos que le vaya bien, ¿verdad? Miren, cuando estabas en plena guerra y la UCA, a través de Ignacio Yacurí, empezó a decir que había que dialogar con la guerrilla, porque había un entrampamiento en la lucha armada, también se esgrimió el mismo argumento: no se puede dialogar con terroristas, no se puede dialogar con gente que está podrida, etcétera. Si no le hubiéramos hecho caso o la realidad no se hubiera impuesto, todavía estuviéramos en guerra. Al final, creo que yo recuerdo, porque viví la experiencia en Honduras cuando ganó Mel Zelaya. Nosotros fuimos, o la Compañía de Jesús fue de los más críticos contra el ejercicio de Mel por opacidad en el uso de los recursos, por populismo, pero cuando se le dio el golpe de Estado tuvimos que decir la palabra, porque era un irrespeto a la institucionalidad, al Estado de Derecho y a la voluntad popular. Es decir, ¿qué quiero decir, Diana y Tony? Uno se opone a cosas no tanto por apoyar o por no apoyar a personajes, sino en defensa de lo que tanto nos ha costado construir, que esta todavía débil institucionalidad que tenemos, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la Constitución de la República. Omar, no tanto por apoyar a este o por no apoyar a este otro personaje, sino en defensa de esto que a este pueblo le ha costado hasta sangre. Sí. Mira, Omar, cuando tú dices que hay una lucha de poder que no sale a la luz en ese juego de ajedrez, ¿a qué te refieres? Yo creo que lo expresado por el presidente o lo revelado por el presidente, aunque ya se habían filtrado algunas fotografías de la reunión que sostuvo con estos personajes, mientras la ANEP trabaja propuestas, porque esa propuesta que se presentó en la asamblea, en esa participó la ANEP, refleja que hay un conflicto, para mí, no solo que toma dimensiones políticas o que sale con rostro político, pero hay un conflicto también de intereses económicos, ¿verdad? Para nadie es un secreto, creo yo, Tony, que en el mismo partido Arena hubo división, ¿verdad? El que finalmente fue candidato a presidente, ¿verdad?, representaba a un sector más de servicio financiero, de supermercado, y había otro sector de Arena que estaba representado por Javier Simón, que era más por, digamos, donde estaba el sector de la industria. Lo que pasa es que siempre he dicho que esta derecha económica sabe ocultar mejor sus diferencias que la izquierda, ¿verdad? Pero eso no es secreto, siempre ha habido estos dos bloques en disputa, ¿verdad? Dentro de la derecha económica, que también tiene sus connotaciones en el partido Arena. Entonces hay un conflicto ahí desde hace tiempo, pero el solo hecho de ver que el presidente llega a una propuesta y lo dice públicamente que llegó a esto con los grandes, digamos, de este país, y la asamblea escuchó a los que no son tan grandes, porque yo creo que hay grandes también, ¿verdad?, refleja que hay discrepancias, ¿verdad? Por sentido común uno dice, aquí no se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Ahora, eso de del acuerdo con los grandes empresarios, a mí me queda duda por el comunicado que emitieron ayer los que fueron a esa reunión. En ningún momento hablan de acuerdos. O sea, en el comunicado no hablan de que se ha llegado a un acuerdo. Exacto, de aquí dice, el presidente propusimos la definición de una ruta a seguir para una reapertura pronta y ordenada de manera gradual y coordinada según el plan recomendado por el INCAE y la ESEN, en donde se han establecido las medidas sanitarias necesarias para hacerlo. Hay que decir que en la ley que aprobó la Asamblea el lunes en la noche van precisamente estas propuestas del INCAE y la ESEN.
Si O son sea casi iguales. que nos metió el presidente con lo que dijo en la conferencia. Pues yo no, por lo menos en este comunicado no habla de acuerdos. Porque él dijo lo que yo acabo de repetir, ¿verdad? Los 4 Lo ítems, dijo. sí, los 4 ítems, el primero dice lo siguiente: coincidimos que es indispensable adoptar las medidas sanitarias para minimizar la incidencia de esta pandemia. Manifestamos nuestra preocupación por el impacto devastador que la crisis ha causado a la población, al empleo y al aparato productivo del país. El tercero es el que les acabo de leer, de la propuesta de definición de una ruta a seguir. Y el cuarto dice: reafirmamos la necesidad del respeto a la institucionalidad, al Estado de Derecho y a la Constitución. Hacemos un llamado a la unidad de todo el pueblo salvadoreño y de los diferentes sectores productivos, invitándolos a que se restablezca el diálogo y la comunicación con total respeto entre las instituciones de gobierno, de gremiales empresariales y los sectores políticos. O sea, es otro sector que pide diálogo. Pero en ningún momento menciona que... Llegaron a un acuerdo. Ajá, pues sí. Pues eso nos dijo el presidente. Eso dijo el presidente, noche, sí. ¿verdad? Ajá, el lunes en la conferencia. Lo estarían desmintiendo, ¿verdad? Pero bueno, como ya dijimos al inicio, hay llamados al diálogo, este es un llamado a la unidad, ¿verdad? Yo no sé qué les puede hacer entender que es urgente, es necesario, es impostergable que se llegue a un entendimiento. Una de las consecuencias más negativas que está causando esto es la incertidumbre, ¿verdad? Unos acusan de violar la ley a los otros y viceversa. Y mientras tanto la campaña de desinformación está ahí. Yo quiero leer rapidito algunos comentarios. Aquí, bueno, saludos a Axel Rivas, que nos dice que está viviendo en Soyapango. Desde Canadá dicen, y eso es lo que se ve en las redes sociales de parte de los seguidores del presidente: escribes algo en contra y te insultan revés y derecho. Buen día, el Ejecutivo, dice el número 8799, no está pensando en salud o en economía, está pensando en votos. Mientras tanto, el número 9060, mi opinión, difícil abrir por completo la economía en este momento. Sectores productivos del país de cualquier tamaño deben ser capacitados y controlados por un equipo conformado por salud pública y privada que garantice su disciplina. Firmado en un acuerdo público. Saludos. Es que eso es lo que se está haciendo. O sea, nadie está hablando que se va a abrir la economía. De hecho, en estos momentos, la ANEP junto con el Ministerio de Trabajo están discutiendo los protocolos de sanidad que se implementarían en los diferentes sectores de la actividad productiva del país para ir abriendo paulatinamente la economía. Dice aquí también un número desde el extranjero, el 0166, me parece grave que Simán dirija los votos de los diputados de Arena. Eso no es democracia, Tony, perdóname. O sea, en ningún momento, no sé, Omar, ¿tú crees que Javier Simán está manejando los votos de Arena? La verdad, mentiría si doy una opinión porque no lo sé, ¿verdad? Ajá. Yo creo que la ley que salió esa noche iba en consenso entre Arena y el FMLN. Sí, yo no lo sé, pero ciertamente donde he visto más borreguismo no ha sido en esos dos partidos en este tiempo. Okay. Dice Paola, yo estoy totalmente de acuerdo con Omar Serrano, me siento agradecida por todo lo que ha dicho y ha contribuido, porque yo también soy yuca. En Mr. Clean, bueno, es que ella es una emprendedora, Omar, ella tiene una empresa de limpieza y de sanitización. En Mr. Clean ya tenemos listos los protocolos, tanto para nuestros empleados y para nuestros clientes, y capacitaciones para ambos. Vaya, esa es la actitud. El problema es que Javier, precisamente por eso se reunió con los dueños y patrocinadores de los partidos. Si uno está bien con Dios, los santos salen sobrando, dice el número 9145. El problema es que Javier ha tomado de trampolín a la ANEP para lanzarse como presidente. Dice Néstor López, ahorita lo único que se sabe con certeza es que no debemos salir hasta el 7 de junio. Tienes toda la razón, Néstor. Eso sí es cierto. Más temprano. Es lo que decíamos temprano. Sí. Por ahí va el pensar de la gente, Omar. Bueno, yo lo que creo es que nadie quiere salir desordenadamente, no es que queremos salir corriendo y abarrotar las calles, no estamos en contra, al contrario, incluso aunque dijeran, mire, ya pueden ir, se abren los restaurantes, yo creo que no iríamos. No iríamos, sobre exacto. todo con los hijos, por protegernos. Claro. Nadie queremos eso, lo que pasa es que a nivel económico se está llegando
momento realmente crítico. Lo que queremos es un plan. Por eso dije yo que en la última conferencia de prensa el presidente dio algunas luces. Primera vez que da una fecha, primera vez, porque siempre después de las cadenas quedaba una incertidumbre y una sensación de estar al borde de una catástrofe, ¿verdad? Por primera vez se da una fecha. Fíjense que eso incluso puede cambiar la disposición mental y la actitud de la gente a vivir con más tranquilidad una cuarentena y desde la esperanza, no desde la incertidumbre o desde el miedo. Entonces lo que necesitamos es un plan, ¿verdad? Incluso dentro del comité, el primer día solicitamos un plan de enfrentamiento de esto y hasta la vez no conocemos, ¿verdad? Ese plan. Lo que la gente necesita es claridad. ¿Cómo hacemos para salir ordenadamente, progresivamente y protegernos? No queremos contagiarnos. Lo que queremos es sensatez, una salida y un mensaje unívoco, es decir, miren, va a ser así, así, se va a proceder de esta manera. Eso no lo hemos tenido, ¿verdad? No estamos en contra de la cuarentena. Hoy más que nunca, me parece a mí, y este es un llamado que le hago a la población que nos escucha, depende de la actitud de cada persona el proteger. Mientras arriba no se entienden, mientras están en estos dimes y diretes, creo que la responsabilidad individual cobra mayor peso. Debemos cuidarnos, tomar todas las medidas, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Lo que necesitamos es orientación de cómo, porque no, el confinarnos es una medida, pero no es la única. Y no podemos estar así no para siempre. No siempre. podemos estar así hasta que se descubra la vacuna, como alguien decía, ¿verdad? Sí, pues, Nos morimos, pues, y el país se hunde. Necesitamos salir, pero de la mejor manera. Eso necesita el país, que se pongan de acuerdo. Un país no se puede gobernar por capricho, por reacciones primarias, ¿verdad? Como bien lo decía en el inicio, yo no puedo decir desde ya vete esta vez sin conocerla, ¿verdad? Eso no son actitudes que uno espera de alguien que está dirigiendo el país. Muy bien, Omar, muchas gracias por tus vehementes y enérgicas palabras de esta mañana, ¿verdad? Quedan ahí para que cada quien tome... ¿Y ya llenaste el formulario? ¿Cuál formulario? El de la declaración de patrimonio. A mí me dio risa ahí lo tengo listo ya, nomás abrir. Nos dio risa con Diana que dijo, sí, o vivo en el apartamento alquilado. No, es que en realidad a mí me decepcionó mucho cuando escuché la versión. Ajá. Porque jamás se habló, nunca fue tema, nunca se nos pidió, y cuando salieron con eso sí me decepcioné, porque yo, como lo he dicho públicamente, no tuve ningún problema de relación con ninguno de los miembros del comité, les tomé hasta aprecio, ¿verdad? Hablábamos francamente, podíamos decir en ese espacio lo que pensábamos sin reprimendas. Vaya, eso es un avance en el país, ¿verdad? Fue un avance. Ajá. Lo que pasa es que la cordialidad no sustituye a la efectividad, ¿verdad? Y a la eficacia. Claro. Ese fue el problema del comité. El problema no fue de cordialidad, de relación, el problema fue de que no era un espacio decisorio para el país, ¿verdad? Bueno. Las decisiones más importantes, pero me decepcionó, pero no hay problema. Aquí tengo el formulario, como dice. ¿Verdad? Okay. Gracias, Omar, por tomar nuestra llamada y conversar. Un gusto y muchas gracias y un saludo a toda la gente. Y nos despedimos con lo que preguntaste. Ya vino el desayuno. Ojalá esté aquí desayunando con nosotros. Por supuesto, me lo deben. Esto es para compartir. Mire, sabemos que el IAIP interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, o cuéntenos un poco qué es lo que está pasando en términos de transparencia y acceso a la información pública en todo este despepite que tenemos por el COVID-19. Bueno, a partir del 19 de marzo, que ya se decretó estado de emergencia, el instituto se ha mantenido trabajando de forma remota, pero cada uno de los decretos han ido limitando de alguna manera las funciones del instituto. Esto quiere decir que si bien seguimos trabajando y tomando decisiones y emitiendo algunos lineamientos y directrices, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la vigilancia de ese cumplimiento para nosotros ha sido muy difícil,
dado que se han suspendido plazos administrativos, dado que no existen habilitación de las unidades de acceso a la información, entonces no existe forma de cómo el instituto puede controlar si los mismos controlados no están funcionando. Y eso es, en una situación de emergencia, es necesario, es decir, tiene que ver con la atención de la pandemia. De la pandemia. El hecho que las unidades de acceso a la información pública de las instituciones del Ejecutivo no estén funcionando. Sí, les explico un poquito por qué. Lo que sucede es que el Estado está acostumbrado, o veníamos de una cultura antes del 2011, en donde primaba la opacidad y la no rendición de cuentas. Es decir, yo, funcionario público, hago lo que quiero porque yo dispongo, porque yo mando en mi ministerio, en mi autónoma, y no le rindo cuentas a nadie. Entonces, eso es lo que la LAIP vino a cambiar a partir del 2011. Pero ahora que estamos en un contexto de emergencia, es para nosotros difícil controlar esa situación que ya se venía superando y ya habían avances muy importantes en este punto de transparencia, y ahora cómo se hace esa rendición de cuentas de un funcionario y en este contexto de emergencia. Pensemos, por ejemplo, los presupuestos especiales que se han aprobado. Pensemos que Ejecutivo y municipalidades tienen a disposición dinero que evidentemente pues será el Estado de El Salvador, por medio de toda su población, la que tendrá que pagar. Entonces yo, como ciudadano, tengo derecho a saber en qué se invierten esos recursos públicos y esos presupuestos especiales. Pero en este momento, entonces, Cristina, las unidades de acceso a la información pública no están funcionando. No, en este momento ellos, desde la suspensión de plazos administrativos, pues la mayoría, por no decir casi un 99% de las unidades se encuentra paralizada, y unidades importantes, por ejemplo, Asamblea Legislativa, por ejemplo, Presidencia de la República, que hemos tenido pues digamos de alguna manera conocimiento de los usuarios que no han tenido respuesta de solicitudes, Ministerio de Salud, que es importantísimo. Sin embargo, hay algunas todavía que, siguiendo las recomendaciones del instituto, sí se encuentran trabajando de manera remota. Hemos tenido conocimiento, por ejemplo, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y también el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que hemos tenido conocimiento que sí sigue atendiendo la solicitud. Vale, pero entonces significa que no, o sea, en el momento en que más transparencia debería haber, no se puede, no hay acceso a información, pero por una situación colateral que tiene que ver con que esos plazos administrativos o el personal dedicado a eso no está trabajando. ¿Es así? Sí, la mayoría de ellos no está trabajando ni siquiera de manera remota, y algunos otros están siendo utilizados en otras labores que no tienen que ver con transparencia, sino en atención a la emergencia, digamos, en repartir algunos víveres, en repartir... Están desarrollando otras funciones. Exacto. Ahora, no hay... porque, a ver, lo queremos poner en su verdadera dimensión, Cristina. No hay una justificación, si bien es cierto, no hay una justificación, como usted menciona, para que no haya acceso a la información. Estas personas sí están trabajando dentro de la pandemia, pero asignadas a otras funciones. No todos, porque nosotros hicimos un sondeo justamente para averiguar esa dimensión y ver qué funciones estaban realizando, y no todas las unidades están siendo asignadas en otras funciones. Existen algunas que definitivamente se encuentran paralizadas y que no están realizando ninguna función desde que se inició el estado de emergencia. Entonces creemos que perfectamente pues las personas, aunque sea de manera remota, estas unidades pudieran activarse en compartir alguna información. Y hacerlo desde trabajo remoto, ¿no? Exactamente. Incluso nosotros como instituto, nuestra unidad de acceso a la información pública ha funcionado normalmente y hemos solucionado bastante bien el hecho de las solicitudes que hemos recibido y las hemos podido responder con información completa. A ver, si bien es cierto, las instituciones no son necesariamente
pro dar datos transparentes, ¿verdad? O sea, no es como que les encante chulonearse y decir todo lo que están haciendo. No podemos afirmar que en esta pandemia sea una voluntad del gobierno o de la Asamblea o de la Corte Suprema u otras instituciones no darle información. Es porque realmente colateralmente no pueden, o sea, no tienen la estructura, vaya. ¿Es correcto eso? Sí, existe esa limitación que Hay creo una que es la limitación, ajá. exactamente, que creo que es la que nos ha impedido a todos, de hecho al mismo instituto, nos ha impedido pues realizar de manera integral, que es precisamente la suspensión de plazos procesales que se hizo desde un inicio. Ahora, después de que cuando pase todo, sí, nuevamente la población podrá, vía Instituto de Acceso a la Información Pública, saber cómo se administraron los gastos de la construcción del hospital de CIFCO, por ejemplo. Sí, primero tendrá que ser a la unidad de acceso a la información, por ejemplo, de cada institución, en este caso de CIFCO, y si CIFCO la negara, entonces ya se puede acudir al instituto. Uh-huh. Muy bien, y entonces lo que han interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia o la Sala Constitucional, ¿qué busca específicamente? Bueno, mencionar que el instituto había hecho ya unas gestiones previas a nivel de Asamblea Legislativa. Enviamos una nota a efecto de que se pudiera incluir el Instituto de Acceso a la Información Pública y de alguna manera excluir de esa suspensión de plazos a todas las unidades de acceso y al instituto, es decir, toda materia de transparencia fuera excluida de esa suspensión de plazos, así como han sido suspendidos otras materias especializadas. Estas gestiones realmente las vimos materializadas hasta este último decreto que ha salido, que no ha sido, ahorita pues no ha tenido ninguna acción de parte del presidente, pero es hasta este momento... Decreto 26, ¿te refieres, Cristina? El decreto, no tengo el número, pero es el último que ha emitido la Asamblea Legislativa. Ah, la Asamblea, ok. Ajá. Ajá. Entonces, en ese sí nos incluyen e inclusive hacen una, digamos, delimitación muy buena, creo yo, siguiendo las directrices del instituto, de aquello que debe de ser considerado como información necesaria que debe de publicar cada ente obligado. Entonces, es esta última ley que sí ha recopilado esa solicitud del instituto, pero antes no habíamos tenido, digamos, ese eco, y ante eso y ante también la no ratificación de este decreto legislativo, pues el instituto decide hacer una segunda acción, en este caso acudir a la Sala de lo Constitucional, a modo de que ya de manera constitucional se viera si existe una limitación válida o no a materia de transparencia en esta suspensión de plazos. Ok. Y la sala, esa la Sala de lo Constitucional que ustedes pusieron, ¿es una demanda, es un recurso? Es una demanda. La Sala de lo Constitucional conoce justamente, ya sea de demandas, en este caso de amparo, y la finalidad de esto es precisamente pues ver que ya no existe otro mecanismo dentro de las herramientas jurídicas que nos facilitan, ya no existe otro mecanismo para poder resguardar los derechos que según el instituto pues se han visto vulnerados ante esta suspensión de plazos. Y Cristina, ¿cuánto tiempo tiene la sala para dar una respuesta al respecto? Pues los plazos son en realidad indefinidos, porque por el momento yo incluso tuve lectura de una noticia periodística que decía que la sala estaba pues colapsada de casos, ¿verdad? Entonces me imagino que va a llevar su tiempo, pero sí, nosotros estamos como pendientes de ver cuándo vamos a tener una resolución. Ya tuvimos una primera comunicación con la Secretaría de la Sala, entonces vamos a estar como pendientes para ver cuándo se va a resolver esta demanda de amparo. Ok, y lo que buscan entonces es eso, ¿no? Que funcionen las oficinas de acceso a la información pública de manera que el instituto pueda hacer su trabajo. Sí, precisamente, porque hemos visto, por un lado, la falta de transparencia de múltiples instituciones
no solamente gobierno central, sino también hemos visto alcaldías que no publican en qué están gastando sus fondos, hemos visto también contrataciones que no se han dado cuentas. Entonces, en ese sentido, la parte de transparencia sí está bastante debilitada en este momento, pero por el otro lado también está la protección de datos personales, que ese es otro derecho fundamental que por supuesto se está viendo interrumpido al momento de no tener el instituto todas sus facultades íntegras, por así decirlo, ante la suspensión de plazos procesales. Ujú. Sí, me recuerdo que también en ese sentido va la demanda, ¿verdad? De que bueno, hacían también un llamado, Cristina, ¿verdad? A el respeto a la identidad. Sí, totalmente. Ujú. Creo que la protección de datos personales, como ya se ha venido identificando desde la Asamblea Legislativa, tiene que tener una regulación mucho más específica de lo que ya la Ley de Acceso a la Información Pública pues la ha mantenido. Sin embargo, pues a pesar de ello, durante estos 6 años el instituto ha hecho milagros, digámoslo así, para poder proteger los datos personales de la ciudadanía, aún con esos pocos artículos que contiene la ley de acceso. Y sí hemos identificado que en esta emergencia han existido muchos riesgos o ya vulneraciones concretas a la protección de datos personales. Primero me remonto a una etapa primera en donde cualquier sospechoso o cualquier contagiado empezaba de repente a manifestarse la identidad de ellos. Ajá. Incluso se fotografiaba la casa, se fotografiaba pues la cara completa. Mala onda eso. Sí. Sí, y empezaron a ver como múltiples vulneraciones en eso. Las personas que se llegaban a los centros de contención también eran fotografiadas, se decía incluso hasta los cargos donde estaban. También tenemos el caso también de que se publicó incluso que se dio a ver el currículum vitae de una persona que era empleado de esa institución simplemente por el hecho de que había viajado al extranjero. Entonces, eso implica de alguna manera una estigmatización. Ajá. Y eso es precisamente donde el instituto pues puede intervenir y decir, no, esta estigmatización no puede darse porque esto implica una violación a los datos personales. A medida que hemos ido avanzando en la emergencia, nos hemos dado cuenta que han variado estos riesgos, estas vulneraciones a los datos personales. Hemos advertido que ahora ya no es en el momento que se contagian, sino en el momento que la persona fallece, donde ya revelan su puesto, revelan su nombre. Entonces, todos esos datos, aunque la persona pues haya fallecido y todo, se deben de resguardar porque son parte del expediente clínico de esa persona. Uh-huh. Sí, aunque la verdad que el Ministerio de Salud lo que dice es un hombre de tantos años, ¿verdad? El ministerio ha sido... muy prudente, creo yo. Creo que muy prudente, sí. ¿Verdad? Solamente... en resguardar, o sea, uno se da cuenta porque aparece, otros... O porque aparece la esquela en el periódico, ¿verdad? Exacto, u otros a través de las redes sociales. Se murió fulano. Pero la verdad que las instituciones de gobierno como tal lo que ponen es, falleció... persona del sexo masculino o femenino, ponen la edad o el rango de edad. Grupo etario. Ajá, y de ahí lo que ponen es antecedentes de salud. Sí. Ajá. Sí, en el Ministerio de Salud sí ocurre eso, pero sí han habido algunas instituciones que obviamente por honrar la memoria de la persona que ha fallecido, y está muy bien, pero el punto es revelar, digamos, la causa de muerte. Entonces ahí ya puede existir, hemos visto, creo que en redes sociales todos, cómo ha sucedido esta estigmatización cuando una persona está contagiada por COVID. Yo he visto videos donde les echan agua, les echan lejía y realmente pues... Sí, te refieres a las personas contagiadas y que siguen con su vida normal, exacto. O bueno, o que pues que siguen circulando, ¿verdad? O el tema de las personas del sistema de salud, pues, que están trabajando en la primera línea del combate y cuando llegan a su lugar de residencia, los vecinos en lugar de tenerles una tacita de café y pan dulce y ver en qué apoyan, ¿verdad? Lo rechazan. Exactamente, entonces vemos esa cultura digamos, de estigmatización que precisamente es lo que se pretende evitar. Entonces,
sí siempre debe de estar resguardada la identidad de la persona, no debe de revelarse algún dato que permita la identificación de la misma, y sobre todo porque estamos viviendo una situación en donde naturalmente pues la curiosidad humana, digamos así, de algún modo es como quiero saber cómo se llama esta persona, pero también hay un derecho que respetar de esa persona de la cual pues yo estoy hablando, ¿verdad? En 30 segundos, ¿cómo calificaría en materia de transparencia al Ejecutivo y a las municipalidades a nivel de país? Pregunta aquí un número desde el extranjero. Bueno, considero que ha habido un retroceso significativo porque a esta fecha, a pesar de que el instituto ha proporcionado herramientas incluso tecnológicas, han sido un número mínimo el que ha usado de ellas. Ok. Cristina, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, como no, un gusto para conversar con ustedes y pues siempre estamos a sus órdenes. Y la próxima vez que conversemos esperamos tenerte aquí y poder disfrutar juntos del rico desayuno de San Martín. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos a todos ahí en el Adiós. Instituto de Acceso.